Hola, hola tequis, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo de Tecnosclavos de 2020. En este vídeo os voy a enseñar cómo desactivar el historial de navegación de Google Chrome. Y es que por lo visto el navegador no cuenta con ninguna opción para desactivarlo de forma manual. Hay ahí algunos artículos por internet que dicen que si nos vamos aquí a configuración, configuración avanzada, privacidad, configuración de sitios web, cookies, y activamos esta opción, se desactiva el historial de navegación. Es mentira, no os lo creáis, ¿de acuerdo? Eso es simplemente pues personas que crean esos artículos que tampoco saben cómo se desactiva el historial de navegación y dicen, bueno, pues lo más parecido a desactivar el historial de navegación, que es borrar las cookies cuando salimos del navegador. Y dicen, pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Pero no es eso, no funciona así, ¿vale? Esta opción no vale para desactivar el historial de navegación, lo podéis probar si queréis, pero no se desactiva, con lo cual, bueno. Aquí veis mi historial de navegación, tengo algunas entradas de páginas que acabo de visitar ahora mismo para hacer la demostración. Si yo entro, por ejemplo, a HBO, ¿de acuerdo? Y recargo el historial, pues como veis, HBO se queda aquí registrado, es decir, el historial está funcionando, ¿no? Está registrando todos los sitios web que yo visito. Así que vamos a ver cómo podemos desactivar el historial de navegación, ya que Google Chrome no nos permite hacerlo, pues lo vamos a tener que hacer de una forma un tanto más artesana o manual, ¿vale? Como queráis llamarlo. Voy a eliminar mi historial de navegación. También podría hacerlo desde aquí, pero bueno, como son poquitos elementos los que hay, lo voy a hacer manualmente. Los selecciono y los elimino, ¿vale? No hay historial de navegación. Voy a cerrar el navegador y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulsar la tecla de Windows, que es la que está justo entre el Control y el Alt, con el logotipo de Windows, y pulsamos la tecla R al mismo tiempo y se nos abre el diálogo, la ventana de diálogo de ejecutar. Vamos a escribir porcentaje local appdata porcentaje y se nos abre esta ubicación en la que tenemos carpetas de diferentes programas que nosotros hemos instalado en algún momento en el sistema operativo y donde se guarda cierta información. Vamos a buscar la carpeta de Google, vamos a buscar la carpeta de Chrome, entramos en User Data, entramos en Default y vamos a buscar un archivo que se llama History. ¿De acuerdo? El historial de navegación se guarda a nivel local, ¿vale? Ya quiero aclarar desde aquí que esto no es un método para volverse anónimo en Internet, esto es todo a nivel local, es decir, por desactivar el historial de navegación no te vuelves anónimo al proveedor de Internet que tú tengas, el ISP, el proveedor de Internet. En todo momento vas a ver dónde estás navegando, desde dónde, qué paquetes estás enviando y recibiendo, con qué información, tu ubicación, tu dirección IP, qué navegador estás utilizando, etcétera, etcétera. Todo lo vas a ver. Así que esto no tiene absolutamente nada que ver con volverse anónimo, ¿vale? Para eso están las VPNs o Tor y otros métodos que existen para hacerse anónimo. Bien, como decía, en esta carpeta tenemos este archivo que es el que se encarga de registrar todo el historial de navegación de Google Chrome. Así que vamos a hacer clic derecho sobre el archivo, vamos a darle a propiedades y vale, un momento que no se ha seleccionado bien, propiedades, ahí está, y seleccionamos el atributo de solo lectura, ¿de acuerdo? Con esto lo que estamos haciendo es impedir que Google Chrome pueda escribir o modificar este archivo en ningún momento, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros ahora volvemos a abrir el navegador, voy a maximizarlo, miramos el historial de navegación, sigue limpio, que es como yo lo he dejado antes, pero si yo ahora, por ejemplo, visito Twitter, visito mi página web, visito YouTube, visito Netflix, entro en HBO, entro en el traductor de Google y me voy al historial de navegación y recargo, no aparece absolutamente nada. El historial de navegación está desactivado, entre comillas. Realmente no está desactivado, está activado, lo que es que Google Chrome no puede escribir en el archivo que utiliza para registrar esta información del historial de navegación, con lo cual es como si estuviera desactivado, aunque no sea real 100%, pero no existe, que es lo que importa, no se guardan los datos, que es lo que todos queremos. Así que nada, ya lo tendríamos. Otra opción
que también podríamos utilizar para que no se guarden nuestros datos, nuestra información de navegación, ya no solamente el historial, sino también las cookies, la caché, etcétera, etcétera, los datos de autocompletado de formularios y todo este tipo de cosas. Podría ser, por ejemplo, crear un acceso directo de Google Chrome en el escritorio, ¿de acuerdo? Creamos un vínculo. Y lo que vamos a hacer va a ser entrar en sus propiedades y aquí en el apartado de destino, en el campo de destino, al final de las dobles comillas, vamos a agregar un espacio guión corto, el guión normal de toda la vida, y vamos a poner incógnito, ¿de acuerdo? Incógnito, tal cual. De esta manera, si yo ahora abro el navegador a través de este acceso directo, como veis, siempre automáticamente se va a ejecutar en modo incógnito. Es decir, ya no voy a tener que abrir el navegador yo normal y voy a tener que irme aquí a los 3 puntos, nueva ventana de incógnito o simplemente utilizar el atajo de Control Shift y N y abrir una ventana de incógnito, sino que automáticamente yo abro el navegador a través de este acceso directo y automáticamente se me abre en modo incógnito, lo que va a hacer o lo que va a tener el siguiente efecto, que es lo que aquí se explica, ¿de acuerdo? Como aquí dice, Chrome no guardará la siguiente información, el historial de navegación, las cookies y los datos de los sitios web y la información introducida en formularios, y es posible que tu actividad todavía sea visible para... Esto es lo que yo he explicado antes. Por mucho que desactives el historial de navegación, no eres anónimo. Es decir, tu ISP, que aquí lo dice, tu proveedor de servicios de Internet, va a saber en todo momento por dónde estás navegando y cómo lo estás haciendo, ¿vale? Así como tu empresa, si es que estás navegando desde tu empresa, o tu centro educativo, si es que estás navegando desde un centro escolar, o incluso los propios sitios web pueden registrar tus hábitos de navegación, pues para luego utilizarlos para, digamos, manipular un poco la publicidad según tus gustos, ¿no? Así que nada, si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un like, me haría muy feliz y nos vemos en el próximo. Chao, chao.